las 7:05. Vamos a cambiar el orden hoy. Sí. Y vale la pena. Claro que sí. Porque con nosotros está el director de compras y contrataciones, director general Carlos Pimentel, un amigo, y que tiene una enorme responsabilidad bajo sus hombros, ¿no? Muy combatido inicialmente. Los funcionarios no quieren saber mucho de él. No sé si ya es, bueno, es un incomprendido. Y hace días que no escuchamos hablar de contrataciones. No sé si los funcionarios ya han ido asimilando o se han callado o ya no maldicen al director de contrataciones públicas. Pero como que vemos tranquilo e incluso también hemos visto pocas objeciones en las últimas semanas o meses. No sé, hemos avanzado. Buenos días, bienvenido a Diario, Carlos Pimentel. Sí, muy buenos días, un placer estar aquí con ustedes, un proyecto que recién inicia, tener el privilegio de ser de sus primeros invitados, verdaderamente me agrada, y compartir con amigos y amigas sobre contrataciones públicas, que es una de las áreas más importantes del Estado, porque el funcionamiento del Estado y todas sus instituciones cruzan necesariamente para poder desarrollar sus planes estratégicos operativos por la necesidad de adquirir bienes, servicios y obras. El 32% del presupuesto general de la nación está destinado para adquirir bienes, servicios y obras. Actualmente, 515 instituciones transan en el portal transaccional, en el sistema electrónico de contrataciones. Alrededor de 110.000 proveedores del Estado. El Estado tiene alrededor de 350 procesos diarios de contratación pública en sus distintas modalidades, sean licitaciones, comparaciones de precios, sorteo de obras, subasta inversa, contrataciones bajo del umbral, compras menores. Quiere decir que la dinámica de la administración pública cruza necesariamente por el sistema de compras y contrataciones, que hemos tratado de aportar en una construcción del mismo para su fortalecimiento, que tenga una mirada en tres ejes. Hay un eje que es el común, que es el que mediáticamente se conversa permanentemente, que es las contrataciones, transparencia y control. Pero hay otro eje que es fundamental, que estamos trabajando, estamos impulsando, y es el eje de eficiencia, porque tiene que haber un equilibrio, transparencia, control y eficiencia. No puede pesar transparencia y control y que tengamos entidades que no sean eficientes, porque lo que no puede haber duda es que las instituciones tienen que comprar obligatoriamente. No hay forma que funcionen si no compran, si no contratan, pero desde lo mínimo, jabón, papel, gasolina, tóner, hasta todo lo que requieran para funcionar. Y el tercer componente es el más importante, y estamos insistiendo en eso. Las contrataciones públicas, con una mirada de política pública, es un motor de desarrollo. O sea, actualmente, algunos datos muy sencillos. El año pasado terminamos, un 42% del presupuesto destinado a compras fue dirigido a MIPYME. A pequeñas empresas. Sí, a MIPYME, micro, pequeña y mediana empresa. La ley habla que se debe destinar al menos un 20%. El año pasado cerramos un 42%. Pero la ley dice que al menos un 5% debe estar destinado a MIPYME mujer. El año pasado terminamos en un 12%. Porque la estructura económica de este país, el 98% son micro, pequeña y mediana empresas. Pero nosotros hemos señalado también que nosotros necesitamos democratizar las compras. Cuando llegamos y analizamos la estadística, nos dimos cuenta que había una concentración de las compras en el Gran Santo Domingo y en Santiago. Pero el brazo, el poder del Estado tiene que llegar al sur, a Barahona, a Montecristi, a Dajabón. Y por eso hemos estado haciendo esfuerzos para que las unidades de compra y el sistema electrónico pueda tener presencia en el territorio. Eso sin afectar la eficiencia, manteniendo los mismos niveles de eficiencia. Es que debe haber un equilibrio. El mayor desafío es ese equilibrio. Transparencia, eficiencia y política dirigida al desarrollo. Antes de la pandemia se podía discutir todo el tema de la globalización, el neoliberalismo, hay posiciones ideológicas encontradas,
Pero al día de hoy, después de la pandemia, todo el mundo está claro que los países tienen que diseñar políticas para garantizar la protección de la producción nacional, que es lo que genera empleo, es lo que genera dinámica económica en el territorio. Entonces, las contrataciones tienen un potencial. ¿Y eso no choca con el señor Kafta? No, no choca. De hecho, nosotros hemos elaborado un proyecto de ley que pasó todas las verificaciones del Tratado de Libre Comercio y en ese proyecto de ley nosotros estamos incrementando de un 20 a un 30 los procesos dirigidos a MIPYME, de un 5 a un 10 los procesos dirigidos a MIPYME mujer. Estamos planteando la posibilidad de dirigir procesos de los programas de alivio a la pobreza a las MIPYMEs industriales. Estamos hablando de pensar en procesos dirigidos para la agricultura familiar. O sea, hemos tratado de pensar en un modelo de contrataciones distinto al que hemos sostenido hasta ahora. ¿Por qué? Porque cuando se aprueba la ley 340-06, dos razones impulsaron esa ley. El Tratado de Libre Comercio fue uno, y lo otro, un movimiento de transparencia, de institucionalidad en el país. Pero la verdad, al día de hoy, que yo puedo decir que el sistema de contrataciones no es ni debe ser un sistema anticorrupción. El sistema de contrataciones tiene que tener disposiciones, sistema de consecuencias, de prevención, regular los conflictos de interés, todo lo debe tener, pero no es un sistema anticorrupción. En ningún país del mundo, no voy a hablar de países escandinavos, no voy a hablar de Noruega, de Suecia, en ningún país el sistema de contratación es un sistema anticorrupción. Es un sistema que debe tener una mirada enfocada a el desarrollo. Estamos hablando del 32% del presupuesto. En esa orientación, en los procedimientos que se usan, los procesos que se dan para las contrataciones públicas, hay quejas de sectores comerciales y empresariales diciendo que deben eliminarse pasos, que deben eliminarse procedimientos, porque a veces son tantos los procedimientos que hay que traban el desarrollo de cualquier proyecto. Sí, mira, hay oportunidades de mejora, muchas, del sistema de contrataciones. Incluso yo puedo decir, en una de las modalidades de mayor cuantía de las contrataciones, que son las licitaciones, al inicio de la gestión, el promedio entre convocatoria y adjudicación era 150 días, que de verdad era mucho. Al día de hoy, el promedio son 70 días entre convocatoria y adjudicación. Hay espacio para reducir los tiempos de la contratación. Por eso yo digo que el componente de eficiencia lo tenemos que ver. Y hemos analizado y hemos estudiado, nosotros a través del sistema de alerta que tenemos y utilizando ciencia de datos del comportamiento del sistema de contrataciones, yo puedo señalar los 5 puntos en los cuales las instituciones demoran tiempo en la contratación que no tiene que ver con la ley. Yo entiendo que una nueva ley va a mejorar los tiempos de la contratación, pero estoy convencido que para mejorar el tiempo de la contratación se trata en un alto porcentaje de mayor nivel de gestión y de gerencia en las instituciones. 5 elementos fundamentales donde nosotros hemos identificado que hay oportunidad de mejoras. Las instituciones deben ser más diligentes en el proceso de requerimientos internos hacia la unidad de compra, qué quieren de manera específica. De manera que cuando una unidad, entiéndase, planificación, solicita que quiere una contratación de una consultoría, tiene que decir el requerimiento qué tú quieres exactamente, de manera que la unidad de compra pueda perfectamente saber y establecer un pliego de condiciones. Segundo punto, elaborar los pliegos de condiciones. Yo siempre le digo a los funcionarios, miren, no peleen con la ley, no peleen con compra, no peleen conmigo, vayan elaborando su pliego de condiciones. Después que usted elabora su pliego de condiciones, podemos hablar, pero no empecemos a pelear con la ley sin elaborar el pliego de condiciones. Después que usted elabora el pliego de condiciones, aquí es el único momento donde vienen los plazos de la ley, que es la convocatoria y la recibir ofertas. Y el mayor plazo, de acuerdo a las modalidades de contratación, son las licitaciones, que son 30 días hábiles entre convocatoria y recibir ofertas. Y ese plazo no lo vamos a cambiar incluso en la nueva ley, porque es un plazo que viene dado claramente por Derek Kafta. Carlos. Ahora, después que usted recibe oferta, ¿usted sabe qué viene ahí? Elaborar acta de adjudicación y elaborar contrato, y ahí se pierde tiempo. Es un tema de gestión y es un tema de procedimientos al interior de la administración. Y estamos trabajando en eso. Hay varios programas que están orientados de formación, de diseño de políticas. Incluso aquí no hay 2 unidades de compra que tengan similitud en cuanto a su diseño de política y procedimientos. Una pregunta, Carlos. Tú tienes 3 años en la posición. Estoy seguro que en los primeros, y eres un profesional brillante, estoy seguro que en los primeros años te engañaron muchas veces.
pues normal la experiencia. ¿Cómo evitan? No te preocupes, que este no es el confesionario ni Esa introducción. Esa introducción es muy Me claro, porque es esto. ¿Cómo a la defensiva, Carlos. Sí, a la Espérese, defensiva. hombre, no sean tan... ¿Cómo tú evitas que, ya sea para una licitación o para cualquier tipo de solicitud de compra, varias razones sociales de un mismo dueño te metan el gol y terminen contratando a el mismo grupo, el mismo cartel, porque se generan carteles en cada una de las actividades hay un cartel. El cartel del vino, el cartel de la canasta de los diputados, siempre hay un cartel. ¿Cómo evita compra y contratación? Que eso no suceda. Hay un amigo aquí que cuando hablaron de vino hasta tembló. Pero por Dios. Porque Julián, porque eso está radical. Mira, de verdad es muy buena pregunta porque tú te refieres a la No colusión. tiene que confesarlo primero. Tú te refieres a la colusión. Mira, antes de la función, siempre en muchas oportunidades señalaba esa modalidad de constitución, de entramado, de cartel para depredar el erario público, que no es más que la constitución de varias razones sociales para participar en un mismo proceso en el interés de, a través de coludir, pues presionar el tema de la oferta económica y posteriormente la adjudicación, o ser adjudicado y renunciar a la adjudicación y que pasen al segundo, al tercero. Mira, eso es una práctica muy extendida en el sistema de contrataciones. Nosotros hemos logrado unos niveles de prevención de esa práctica. No obstante, la ley actual no me da tantas herramientas como yo quisiera, porque tú bien conoces que cuando se aprobó la ley en el 2006, inmediatamente la modificaron 6 meses después y le quitaron los dientes. Todo el sistema de consecuencias se lo quitaron, la desgarraron la ley. Nosotros... Eso no iba, pero está bien. Sigue No, hablando. pero... Sí, eso era parte. 2006 estamos hablando, Julián, 2006. O sea, para poner contexto histórico. 2006, ¿no? Sí. 6 meses después. 2006, sí. Entonces, Pero Carlos nosotros quiere ser preciso en eso. nosotros diseñamos, inmediatamente nosotros llegamos, Qué gran. diseñamos un sistema de alerta preventivo y reactivo. O sea, las contrataciones es a través de un sistema electrónico. Entonces, las medidas que permitan ayudarnos con los controles y las herramientas que diseñemos tienen que abrazar el uso de la tecnología. Este sistema de alerta preventivo, que es diseñado in-house, utilizando ciencia de datos y utilizando inteligencia artificial, tiene actualmente 22 variables. Y una de las variables específicamente nos está permitiendo identificar la participación de los procesos de empresas que estén vinculadas entre sí, o sea, de manera automática. Vinculada con cualquiera de los socios. Ok. Inmediatamente se suben las ofertas, el sistema automáticamente me dice cuáles empresas están vinculadas a través de distintas variables. ¿Pero qué significa vinculada? Vamos para allá. Relacionadas. Relacionadas, vinculadas, a través de distintas variables. El sistema me dice, mira, están vinculadas por teléfonos comunes, están vinculadas por domicilios comunes, están vinculadas porque el gestor, el que gestionó el registro de proveedores, es el mismo, está vinculada por composición accionaria, está vinculada por la misma cuenta bancaria. Los yernos, entre otros. Funcionan ahí también, Carlos. Yernos. No llega hasta ahí. No llega hasta ahí. Ahora bien, Los amores no. Los amores ¿qué van pasa aparte. con eso? Cuando el sistema detecta que hay empresas vinculadas, genera una alerta automática y se lo dirige a la unidad de compra, diciéndole, mira, en ese proceso estas empresas están vinculadas. Ahora bien, la disposición normativa nuestra es limitada para abordar ese tema. Claro. Estamos tratando que las instituciones en los pliegos de condiciones establezcan que no serán adjudicados empresas vinculadas entre sí en el mismo proceso de contratación. Y tenemos avances con relación a eso. Ya varias entidades han ido colocando en su pliego de condiciones. Solamente en el último proceso de INAVIE, de las cocinas, que habían como 2.400 ofertas, se inhabilitaron casi 54 empresas que estaban vinculadas entre sí. Pero INAVIE había puesto en el pliego de condiciones que no se iban a adjudicar empresas vinculadas entre sí. Y tú me preguntarás,
y creo que por ahí que va Pablo. Dice, sí, pero no están ellos en su composición accionaria porque hicieron un cambio y pusieron a otro, y yo le digo, sí, eso es posible. Es un truqueo. Pero hay algo que hay que decir, que ya quien entra en ese camino se salió de una violación de tipo administrativo y transitó el camino de lo penal. Eso es lo importante. Si usted, que sabe que no puede participar en un proceso vinculado en colusión o incluso que usted está en el régimen de incompatibilidad y usted decidió salirse y pasárselo a un amigo, usted está en un testaferrato, usted está tratando de orquestar una trama para depredar el aeropuerto, usted transitó el camino de lo penal. Entonces, eso es muy importante, ir poniendo los mecanismos de prevención. Como yo siempre digo, miren, en las contrataciones no hay forma de que no tengamos casos. Casos vamos a tener siempre. Muchos o pocos vamos a tener. Ahora, lo que tenemos es que fortalecer todos los mecanismos de prevención y sobre todo que podamos ir fortaleciendo cada vez más los mecanismos de consecuencia, de sanción. Y con relación a la consecuencia, vamos avanzando. El camino es otro con relación a las consecuencias. Falta más, pero yo creo que se ve una luz. Estamos conversando con el director de Compras y Contrataciones de la República Dominicana, Carlos Pimentel. Carlos, sé que tú no puedes ni viajar al pasado ni predecir el futuro. Sin embargo, la génesis de esos intentos de burlar la normativa del Estado respecto de la compra y la contratación tiene su surgimiento antes de que los partidos políticos lleguen al gobierno, porque hay inversionistas en la campaña y hay gente que dice, yo no quiero ser funcionario, yo necesito sacar mi inversión. Eso es, claro, tú no tienes prueba de ello, pero ¿cómo podría, en este caso, preverse esa situación con la inversión en la campaña de los partidos políticos? Porque evidentemente, bueno, lo hemos visto, hay gente que hasta ha falseado, es decir, yo invertí tanto. Estamos hablando de un caso muy funesto y salvando las diferencias, pero dice, yo invertí tanto en la campaña y yo tenía que sacar tanto. Entonces, porque cuando ya llega a ustedes, hay un negocio hecho. Mira, ciertamente, la República Dominicana tiene aún deficiencias en cuanto a la regulación de la campaña, en cuanto al financiamiento político. Yo creo que en los últimos años distintos sectores de la sociedad han estado demandando reforma de la ley electoral, reforma de la ley de partido. Creo que tuvimos una oportunidad de fortalecer la ley de partido que reguló el proceso anterior con relación al financiamiento, pero todavía hace falta. Recordemos que la ley de partido estableció la figura del fiscal electoral y que producto de la presión de la sociedad designaron un fiscal electoral faltando días de las elecciones, pero cuando todo estaba ya consumado. Es una realidad que el costo de la campaña hay que tratar de que pueda disminuirse, que no sea una competencia de recursos para evitar precisamente eso que señala. Yo creo que lo importante es ir construyendo un sistema que entienda, que tenga la fortaleza normativa, institucional, de que al Estado no se puede ir a enriquecerse, no se puede ir a acumular de manera desenfrenada. Y para eso, cada sector juega un rol, medio de comunicación, la sociedad, la dirección de contrataciones tiene un rol, dirección de ética, el Ministerio Público tiene un rol, la Contraloría, ahora la recién o no tan recién creada, la Unidad Antifraude, porque la Unidad Antifraude tiene ya casi un año y se destapa con la investigación del caso Calamar, o sea que hizo debut muy bien esa unidad, que de ahí que se origina. El caso Calamar se origina en la Unidad Antifraude y de ahí que se le pasa al Ministerio Público que lo profundizó el caso, o sea, o el equipo de recuperación del patrimonio. Yo creo que tenemos que ver cómo hemos ido construyendo una institucionalidad, una disposición normativa que van previendo, que van controlando, que van profundizando la posibilidad de mayores investigaciones. Eso no es suficiente, pero yo creo que se van generando las condiciones. Y algo muy importante, que creo que no sucedía antes, y es el nivel de coordinación, de colaboración y de intercambio entre los órganos de prevención, de control y de investigación. O sea, el nivel de investigaciones conjuntas, de colaboración de información de la Dirección de Compras con la Unidad Antifraude,
compra con la Dirección de Ética, compra con el Ministerio Público, compra con el equipo de recuperación del patrimonio. De verdad que a mí me llena de mucha satisfacción porque por lo menos en esa coordinación interinstitucional que me toca participar, el nivel de colaboración trasciende a veces lo formal y lo burocrático. Sí. Carlos, hay más de un caso donde se han presentado una especie de nudos, de tranques, que por la aplicación y el respeto a la ley de contratación se ha paralizado. Creo que hay una historia con los solares donde se han construido escuelas. Hay una serie de cosas. Me gustaría, por un lado, saber cómo se ha ido resolviendo eso, porque hubo hasta una modificación. Y añadirle por ahí si esa ley, a la cual en el 2006 se le quitó la garra, se le quitaron las garras, cómo andan las cosas. Los dientes. Y también ahí mismo, en el pasado gobierno de Danilo Medina, había un funcionario muy de honestidad más que demostrada, que se llama Gustavo Montalvo, que era una especie de filtro, el tipo molestoso para la realpolitik, a los compañeros, a los inversionistas en campañas. Entonces, este señor era no, eso no se puede, mira, la ley dice. Entonces, un poco contrataciones se convierte un poco en la versión Montalvo de este gobierno. ¿Cómo le ha ido a Carlos Pimentel en esa negociación, en ese rejuego de cómo tú enfrentar a una cultura política donde yo quiero ser candidato, soy dirigente de un partido, debo recibir fondos para hacer la campaña, necesito entre 5 y 8 mil millones de pesos para ser un presidente? ¿Cómo ha sobrevivido? Sí, entonces, ¿cómo ha sido ese proceso? En confianza, porque ya tenemos un rato conversando aquí ya. No, eso entre nosotros, eso se queda aquí también. Sí, bueno, lo primero con relación a lo que se denominó en un momento los nudos legales. Y las obras inconclusas. O sea, cuando llegamos a la gestión, identificamos alrededor de 400 escuelas inconclusas. Eso era más del 25%, que se habían pasado del 25%. 15 hospitales y 4 obras viales. Y obviamente, por el principio de continuidad del Estado, esas obras hay que terminarlas. Y cuando analizamos cómo terminarlas, nos dimos cuenta que no había forma de poder concluir esas obras en términos legales. ¿Por qué? Porque esas obras habían sido ejecutadas en términos de presupuestario, no solamente que habían pasado el 25%, en algunos casos habían pasado más del 100%. O sea, ¿qué quiere decir esto? La ley establece que si un presupuesto de una obra son 10 millones de pesos, puede haber una adenda del 25% de esos 10 millones, pero en algunos casos habían adendas que eran más de 100%. ¿Cuál era la solución que se planteaba? Que se otorgue una dispensa para terminarla. Y yo busqué la ley. Al mismo contratista. Yo busqué la ley y yo digo, pero eso no existe, la dispensa. La dispensa no existe. A mí nadie me... Dispensa es un bajadero. Nadie me habla de dispensa. Yo no sé lo que es eso. Entonces, ante el compromiso de terminar esas obras en el nudo legal, pues la solución que vimos es presentar una ley al Congreso, un proyecto de ley, que se llamó así, proyecto de ley para concluir obras inconclusas. La ley 118-21. Entonces, llamaba a un levantamiento de todas esas obras, un nuevo presupuesto y poder concluir las obras. Se han ido terminando escuelas. ¿Y se listaron en la ley? O sea, hizo una lista, están listados, claro. Están listados. No solamente que están listados, sino también en la ley le pusimos una disposición que dice, esto no excluye de responsabilidades penales, porque es que ahí no solamente había eso, ahí hay contratistas que recibieron su 20% y no han hecho nada. A propósito. O recibieron el 20% y no le dijeron dónde construir su escuela, porque no hay solar. Hay 64 casos de eso, que tienen contratos, recibieron el 20%, pero no le dijeron dónde la construía la escuela. La verdad es que lo que sucedió en esos procesos de construcción de las escuelas, que fueron sorteo de obra, fue una piñata. Carlos, pero perdón, cuando ocurren esas cosas, que ustedes tienen la prueba,
A ti se te entregó el 20% y tú no tenías ni siquiera el solar. Eso está demostrado. No hay posibilidad de algo penal. Sí, se ha ido buscando distintas soluciones. Mira, hay escuelas que se han terminado. No, yo digo soluciones. Yo me refiero a lo penal. Hay un barbarazo señor que hizo eso. Maquinini Express. Sí, lo que pasa es que si tú le entregaste el 20 y el Estado no le ha dicho dónde construir, él te dice, pero yo estoy esperando que me diga. Claro. Dime dónde construyo, yo estoy listo para construir. Yo no me niego. El río hay que secarlo. Para construir en el río hay que secarlo. Entonces, con relación a esto se han buscado distintas soluciones. Se han terminado escuelas, se han rescindido contratos. Hay escuelas que estaban a un 90, un 95%, que se ha decidido terminarla por administración. Por administración es que el ministerio ha comprado la pintura, lo que falte, y ha metido brigada para poder terminarla. Hay de todo. O sea, lo que sucedió ahí, y eso el Ministerio Público tiene su investigación con relación a eso. En su momento tendrá que concluir y presentar resultados. La pregunta que Pablo tenía, la segunda. Mira, para mí, yo pienso que cuando tú actúas de cara al sol, sin ningún tipo de interés, porque yo no represento intereses políticos partidarios, yo no represento ningún tipo de interés económico, trato de actuar con toda la objetividad, trato de actuar respetando el debido proceso. Eso me da mucha tranquilidad de actuar correctamente, de tomar decisiones que en algunos momentos pueden ser odiosas, en algunos momentos no pueden gustar, pero yo estoy ahí para tomar decisiones. Además, el firme convencimiento que vamos a estar ahí por un periodo limitado, que la función pública inicia y termina, y nosotros tenemos ese compromiso. Además, yo debo decir, y esa parte hay que señalarla, que también en la administración y en muchas instituciones además, hay personas que fueron... Yo añado que el nombre no es tuyo, el nombre de tu padre, que tú también tienes que cuidar. No, y también yo debo decir que, me refiero a Carlos he contado también con el apoyo del presidente Luis Abinader. Para yo actuar de manera correcta, transparente, he contado con el apoyo. Y cuando yo he contado con el apoyo es que nunca me ha llamado para preguntarme, para cuestionarme, para decirme por qué tomé tal decisión, sino que ha dejado que yo actúe de acuerdo a lo que establece la ley y lo que establece el debido proceso. Carlos, sobre la pregunta de Pablo y sobre esta última parte. El presidente Abinader va a la repostulación, intenta la reelección. Uno ha escuchado muchísimas cosas contra Carlos Pimentel, comenzó el gobierno, ven acá, pero este hombre conspira contra el gobierno, los inversionistas colocando mucha información en instancias políticas. Entonces, uno oye todo y dice, pero con ese hombre ahí, ¿pero cómo que vamos a resolver? El hombre está tentando contra el financiamiento y que llegue el dinero a la campaña, y la reelección hay que meterle mucho... En el 24 hablamos. Mucho dinero. Entonces, uno ha escuchado de todo. Por eso yo utilicé la frase de cómo ha sobrevivido, porque en la política se dice todo esto. Y supongo que ahora, cuando no apresto, ya metido de cabeza en la campaña electoral, se puede recrudecer lo relativo a estas presiones, en el sentido de que ese dique de contención que es Pimentel, siempre con apego a la ley, eso es como que buscarle el bajadero, y ahí mismo coloco en la reforma de la ley que se busca más garras, pero indudablemente que habrá gente que lo que quiere es desmontar la ley precisamente por el momento electoral. Bueno, mira, la verdad es que yo nunca he sentido presión, nunca he sentido presión de ningún grupo. Independientemente de las voces que se puedan escuchar, yo estoy muy, muy tranquilo y muy satisfecho con la función que hemos desempeñado. En algunos casos sí, lamentando no contar con una normativa que permita poder avanzar y fortalecer mucho más el sistema de contrataciones. Yo creo que lo que ha logrado el país en términos de transparencia, de control, de lucha contra la corrupción en este periodo es algo sin precedentes. No porque yo lo diga, sino ahí están
todas las mediciones internacionales de los organismos que miden institucionalidad, que miden gobernanza, que miden transparencia, que miden corrupción, que va diciendo que el país ha dado un salto. ¿Es suficiente? No, falta mucho. ¿Cómo? Entonces, cuando hablamos de inversionista, cuando hablamos de garantizar la inversión, la seguridad jurídica, la verdad que lo que se mide son indicadores, no es lo que diga nadie. Pero él no se refirió a ese inversionista. No es lo que diga nadie en un salón de café o vino, sino lo que mide los avances, institucionalidad, si hay seguridad jurídica, si hay potencial de inversión. Son esos indicadores, y esos indicadores dicen todo lo contrario. Esos indicadores están diciendo que el país va generando confianza, que el país va generando posibilidad de participación. Por ejemplo, se ha incrementado en un 42% la participación en los procesos de contrataciones. ¿Qué quiere decir eso? Las instituciones, cuando llaman a una licitación, a una comparación de precios, están recibiendo más ofertas. Confianza. Eso es confianza. Pero no solamente eso, del sistema de contratación pública, yo he dicho varias veces y lo voy a decir aquí, yo no sé qué más hacer para que la información esté disponible para el ciudadano. Toda la información del sistema de compra está disponible, pero no solamente que está disponible, sino que está en formatos abiertos, en formatos reutilizables, en base de datos, que la información está en tiempo real. O sea, en nuestra página usted entra a un link superior, dice datos abiertos. Ahí está toda la información del sistema de compra que se actualiza 3 veces al día. Ahora mismo yo entro y yo puedo ver cuántos procesos se han hecho ya en el día de hoy. Y puedo ver las ofertas, y puedo ver los contratos, y puedo ver todo. Carlos. Y ahora el 23, vamos a lanzar 3 soluciones tecnológicas. Nosotros cuando llegamos creamos una factoría de innovación de las contrataciones, es un laboratorio de innovación de las contrataciones, y vamos a lanzar 3 herramientas nuevas de uso de inteligencia artificial para poner más información a disposición del ciudadano. Pero no solamente eso, hay una cuenta que se llama Publicompras, que está en Twitter y está en Instagram, Publicompra. Cuando una institución sube un proceso al portal, inmediatamente, automáticamente hace 2 posts a Twitter y a Instagram del proceso que está subiendo. Bien. O sea, en términos de divulgar información del sistema, de verdad, miren, ya yo no sé qué más Sí. hacer. ¿Cómo terminó resolviéndose, Carlos, aquellos famosos 100 millones de pesos para orquesta en aquel diciembre? Bien, gracias. ¿Cómo terminó eso? Y ahí mismo súmale lo de la garra. ¿Cómo está esa ley en la actualidad? Porque la desgarraron. Sí. Entonces, actualmente, si ha habido condenados, ¿Te ha gustado esa parte? aquel proyecto. Y le quieren limar la suya. Muy bien. Sí. Bueno, Eso es terrible. ese caso, lo primero es que por la intervención de la Dirección de Contrataciones no se repartió la cantidad de dinero que estaba previsto, porque fue suspendido. Y después hubo una... 100 millones de las orquestas. Después 40 y pico millones se repartieron. se repartieron porque hubo una intervención, que era lo que no pasaba antes, que es lo importante. Pues yo decía, siempre va a suceder situaciones, lo importante es la intervención. Y después de ahí hubo una decisión, una resolución que se recomendaba establecer sanciones a los funcionarios involucrados y se recomendó también iniciar un proceso de lexividad en el Tribunal Superior Administrativo para que se devuelvan los recursos que se habían entregado. Con relación al tema del sistema de consecuencias, La garra. mira, en el proyecto de ley hemos previsto algunas disposiciones. Lo primero es devolverle algún nivel de sanciones de tipo administrativas, disciplinarias y sanciones de tipo penal, con penas privativas de la libertad que van hasta 5 años, de 5 a 10 años creo que pusimos en el proyecto. Obviamente yo tengo que decir siempre, no vamos a traer el Código Penal a la ley de compra. Claro. Porque la gente quisiera tener tantas garras en la ley de compra que quisiera que esté el Código Penal entero ahí. No, para eso tenemos un Código Penal. Sí. Pero sí estamos poniendo sanciones de tipo penal. Hemos fortalecido el régimen de incompatibilidad también, con prohibiciones relativas, prohibiciones absolutas. Creo que hay una propuesta que le devuelve
algunas herramientas que permitan la sanción y la prevención. Pero yo me refiero a desincentivar. O sea, por ejemplo, si evadir al fisco a mí no me sale tan caro, yo creo mi mafia y trato de evadir. Ahora, si yo sé que me van a partir en dos, entonces eso me frena un poco. Entonces, un poco lo de la garra. Te pregunto, el relajo de que yo tengo una obra, el presupuesto es de 100 millones, de repente yo lo subo a 250 millones de pesos. Si eso ocurre y viola la ley, ¿qué le pasa a ese señor? Sí, bueno, eso no debiera ocurrir. Si ocurre, que a veces sí ocurre. Sí, no debiera ocurrir, y no solamente le pasaría a ese señor como proveedor, sino a la institución. Ahí, obviamente, para que eso suceda, bueno, y el mejor ejemplo son los casos que están en instancia judicial. Para que suceda algo así, tiene que haber obligatoriamente una coalición de funcionarios. Claro. En la cual estén los funcionarios de la institución y la Contraloría. Por eso hay 12 contralores que están imputados. Porque para que eso suceda, alguien tiene que autorizar esos registros. Fruto de eso hay antecedentes. En este gobierno, ya van casi 3 años, ha habido sometimiento por esa posible falta. Por esa falta no, pero nosotros hemos enviado a la Procuraduría General de la República al menos 15 casos. Ustedes han hecho el trabajo. Ya el Ministerio Público decide. Eso es como el narcotráfico. No, que la DEA le gusta manejar expedientes lo que pasa y los actualiza según sus intereses. Lo que pasa es que nosotros estamos partiendo, todo caso que nosotros analizamos, lo que está en mi competencia, pues lo estamos decidiendo. Ahora, lo que no está en mi competencia, lo estoy remitiendo al órgano que tenga competencia. Carlos Pimentel. Ministerio Público. Correctamente. Pro Competencia. También, que hemos enviado varios casos a Pro Competencia. Cuando identificamos indicios de colusión, Pro Competencia, Unidad Antifraude, Cámara de Cuentas. El modo de actuación nuestra y en el equipo de trabajo es que nunca la pelota va a estar en la cancha de la dirección de compras. Carlos y hemos dicho, reiterado, y lo reiteramos aquí, y esa ha sido la práctica hasta ahora, que mientras yo esté ahí no va a haber silencio administrativo nunca. Todos los casos que no han sometido o todos los casos que no hemos apoderado, en todo hay decisiones. Usted puede estar de acuerdo o no con la decisión, usted puede haber querido otra. Ahora, decisiones va a haber, porque nunca va a pasar lo que yo encontré. Encontré más de 200 casos archivados ahí, sin decisión ninguna, y que todos esos casos salieron, todos, en los primeros 4 meses. Sí. Carlos, sobre casos, brevemente. Sobre obras públicas que se ha hablado de sobrevaloración, en los últimos tiempos ha habido denuncias, si eso ha llegado a contrataciones públicas, y un caso de donde se acumula basura, vertederos, de los vertederos, que también hubo denuncias en programas de investigación. ¿Eso se ha manejado en contrataciones públicas, esos 2 casos? Con relación a obras públicas, no. No obstante, nosotros siempre estamos atentos a las denuncias, independientemente de la vía que sea, de los medios de comunicación, redes y todo. Que ahí yo debo decir que, de acuerdo a nuestro monitoreo, el 73% de los pronunciamientos, en algunos casos denuncias, que vincula a contrataciones públicas, no tiene consistencia. Es información agrandada, manipulada, no obedece a la verdad, o no obedece todo a la verdad. Y en los casos que hemos entendido que la información tiene mérito, pues nos hemos apoderado de investigaciones de oficio y ha habido niveles de consecuencia y decisión, como el caso que señala vinculado al tema de los vertederos. Con relación a eso hubo una decisión, hubo una resolución de la Dirección de Contrataciones de las debilidades e irregularidades que se detectaron con relación a ese proceso. ¿Y eso se mandó a Procuraduría o simplemente ustedes hicieron un pronunciamiento? Hay una resolución que se envió a la Unidad Antifraudes, posteriormente se hizo una auditoría con relación a eso, y eso va teniendo su curso. Va teniendo su curso. Así es. Cuando ha llegado a Procuraduría, que sepa, o va teniendo su curso que podría... No puedo afirmar. Sé que de nosotros fue a Antifraude, Contraloría, hubo una auditoría y eso tendrá. ¿Y hubo irregularidades? Sí, fueron contactadas. Fueron contactadas irregularidades. Carlos Pimentel, director de Compras y Contrataciones de la República Dominicana, conversa con nosotros. La semana pasada estuvo ahí sentado el senador por la provincia Hermanas Mirabal,
Bauta Rojas, además alto dirigente de la Fuerza del Pueblo, y nos decía como primicia que iba para el Senado a pronunciarse y a llamar la atención a propósito de acciones que se estaban tomando en contra de los productores porcinos, de la carne de cerdo, y que esto contra ellos y otros productores lo que venía era afectarlos para hacer desaparecer la clase. Usted tiene información respecto de las instituciones que les toca comprar, que les toca contratar, sobre todo lo que se importa. ¿Tienen denuncias? Bueno, primero debo decir que no es un tema de la competencia de la Dirección de Contrataciones. No obstante, debo compartir algunas informaciones con relación a las nuevas políticas vinculadas a la importación, porque el presidente creó una comisión para la importación de la cual yo soy parte. Y siempre tenemos que ver cómo se hacía antes, cómo se hace ahora y hacia dónde tenemos que ir. Lo primero es que el negocio de la importación en el pasado y la autorización de permiso era discrecional del ministro de Agricultura. Y eso se convirtió en una forma... ¿Y la subasta, entonces? Perdón, se convirtió en una forma de favorecer allegados, amigos y de ayudar gente o enriquecer gente. Y en un momento enriquecer grupos mínimos y limitados a través de los permisos. Porque era discrecional. Y Bauta conoce muy bien cómo se entregaban antes. Lo segundo, que los permisos que se entregaban antes eran permisos sin tiempo de caducidad. Te entregaban un permiso de importación, tú lo guardabas en tu casa y cuando tú entendías que era el momento, tú venías y traías ajo, por poner un ejemplo, que la gente conoce bien, o cebolla, o pollo, o cerdo. Pero lo otro es, y Bauta conoce muy bien, que a las afueras de Agricultura, el Ministerio de Agricultura, había una caseta que compraba los permisos. Entonces, ¿qué se ha hecho ahora? Se creó una comisión de importación que la integra el ministro de Hacienda, director de Aduana, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, ministro de Agricultura y está el director de Compras y Contrataciones. Segundo, los permisos son intransferibles. Usted no puede vender un permiso. Tercero, los permisos tienen tiempo. Usted tiene un permiso para traer pollo, ese permiso por 3 meses. Porque la necesidad de importación se presentó para ese periodo. Entonces se van tomando medidas para regular lo que fue un desorden y un medio de enriquecimiento sin causa en la era del PLD. ¿Que hace falta más regulación? ¿Que tenemos que seguir avanzando en los controles? Sí, pero siempre digo, tenemos que ver de dónde venimos. Y de dónde venimos es una rapiña de la importación. Y hoy día, un mecanismo que extirpa la discrecionalidad, que ha establecido ya un reglamento de importación, que no había reglamento de importación, que ha establecido una comisión, que ha establecido que no son transferibles, que ha establecido plazos y que tenemos que seguir avanzando. Carlos. Implacable. Hay que concluir un minuto. Implacable con el PLD ha estado, Carlos. Un minuto y concluir. No, yo un minuto no me da el tiempo. Decirle que no sé cómo vivíamos antes. Definitivamente el país comenzó a vivir del 2020 para acá. Eso ya es un tema del tiempo y no de España, como dicen. Pero ya veremos más adelante. Sí. Parece que la vida comenzó en el 2020. No, es las estadísticas que nos da solamente. Son las estadísticas. O ya sea, tendremos tiempo las estadísticas de están ahí. Y lo bueno, como dice, las estadísticas están ahí y los datos hay que darlos. Sí, pero los datos de tu visión. Los datos son datos. Perdóname, los datos son datos. Parte de lo que se criticó siempre, sobre todo al gobierno de Danilo Medina, fue el tema de las subastas. Para los importadores tradicionales, lo que siempre, de lo que se quejaban era que la subasta ponía en manos de la JAC, la Junta Agroempresarial Dominicana, ponía en manos de la JAC el tema de la importación y que por lo tanto lo hacía transparente. Tú estás dando una versión ahora que no la pongo en duda, pero traeremos a Osmar Benita que nos diga si todo lo que él contó fue un
un cuento de paraíso. Ya Osmar lo dirá. Ya veremos en otro y momento. Julián tendrá también sus definitivamente turnos el país comenzó a vivir después del 2020. Sí, por lo menos la construcción de la institucionalidad. Antes no por existía. lo menos la construcción de la institucionalidad empezó ahí. Carlos, por lo menos. Carlos, Carlos, gracias. Es bueno No que sé cómo Julián vivíamos sepa antes. que la amistad, vieja amistad de él con tu padre y de él contigo, tendrá un paréntesis a partir del 16 de agosto del 2024. Si ocurre lo que puede ocurrir. María Teresa, Carlos Pimentel, gracias. director de compras y contrataciones, estaba con nosotros. definitivamente. Muchas informaciones importantes, las últimas que no le gustaron a Julián, pero cosas muy importantes sobre avance en el definitivamente. sistema de compras y contratación. Y eso es importante y lo que hay que rescatar de esta participación de Carlos Pimentel. ¿Cómo tú vivías con ese hombre? Con muchas piedras en el camino, pero avanzamos en ese sistema de compras y contrataciones en la República Dominicana. En breve, Ernesto Burnigal, un regulador, contratación es un regulador de alguna manera, ¿verdad? El regulador en mercado de valores, superintendente del mercado de valores. Vamos a ver cómo anda el mercado de valores, cómo avanzamos en ese nivel que es muy importante. Vamos a comerciales.